Damos inicio a la clase del curso de Derecho de Familia del día 22 de septiembre del año 2021, ¿ya? Corresponde entonces ahora que ya comencemos a conversar un poco respecto de esta unidad nueva relativa al derecho matrimonial, ¿ya? Ya está anunciado en la plataforma Moodle que la evaluación va a contemplar hasta el estudio de los tópicos indicados, es decir, hasta antes de las crisis matrimoniales, que es las separaciones, divorcio y nulidad, ¿ya? Por tanto, en la clase del día de hoy vamos a conversar respecto de los contenidos que ustedes ya han ido leyendo de el tópico relativo a la unidad del matrimonio, ¿ya? Vamos a ir avanzando rápidamente, les voy a dejar también la presentación el día de hoy. Si no se los dejo durante el transcurso de la mañana, por favor les pido que me recuerden esta situación, porque es un compromiso que adquiero con ustedes, para que durante el desarrollo de la clase conversemos justamente a propósito de algunas particularidades del derecho matrimonial, que insisto, que corresponden de las lecturas guiadas del libro del profesor René Ramos Paso. Por favor, déjenme solamente corroborar la información de las páginas que ya les indiqué en la plataforma Moodle. Deme un segundito mientras accedo acá a la plataforma. Deme un segundo. Y acá está. Efectivamente, para el derecho matrimonial es importante las lecturas del libro base del curso de la página 29 a 68, que es una unidad de estudio asincrónico del matrimonio como contrato, hasta la separación, ¿ya? Porque la separación, divorcio y nulidad la vamos a tratar en la siguiente sesión, porque yo creo que eso es de una situación de revisión mucho más didáctica. Tengo material preparado para el efecto, alguna jurisprudencia en particular, pero lo que hice con la lectura del matrimonio como instituto, como contrato, es de muy fácil resolución, como usted puede ver si ya ha leído los textos que ya les he propuesto. Lo importante es que usted lea de las páginas 29 a 68, que ya espero que lo haya leído con anticipación, y además que usted pueda revisar estos dos textos que justamente dice también en relación con la unidad y la importancia, con los vicios del consentimiento del matrimonio, que es la lectura del error y las cualidades personales, que vamos a hacer alguna referencia el día de hoy, y también el tópico relativo a la inexistencia del matrimonio en nuestro sistema jurídico y el matrimonio putativo, ¿ya? Son lecturas que son parte de la unidad que van a ser revisadas en la evaluación de la próxima semana. Entonces, recuerde que para que no queden dudas respecto de los contenidos a evaluar, es hasta antes de separación o las crisis matrimoniales. Va a ingresar con los textos introductorios de los textos de los nuevos principios del derecho a familia, la evolución actualidad del concepto de familia, los principios que informan el derecho a familia, el principio de protección al cónyuge más débil, las uniones de hecho y principio de interés superior del niño, niña y adolescente. Dentro de la unidad de las uniones de hecho está también el texto de las unión de hecho como institución del derecho familiar, y dentro del derecho matrimonial las páginas 29 a las 68 del libro base del curso, el profesor René Ramos Paso, que lo puede complementar con Troncoso Larronde, pero siempre hasta antes de separación, que eso lo vamos a ver de forma particular en la siguiente sesión. El día de hoy quiero entonces hacer solamente una referencia a algunas particularidades del matrimonio para que vayamos conversando y ustedes también vayan planteando las inquietudes que les hubiese generado el estudio de esta unidad asincrónica. Bien, comencemos entonces con, no sé si les, no, todavía no se lo he proyectado, ¿ya? Comencemos entonces con la revisión y alguna reflexión de los contenidos que ustedes ya han visto a propósito del matrimonio, ¿ya? Nosotros sabemos que la regulación jurídica del matrimonio está establecida en el artículo 102 del Código Civil y es definida como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. ¿Qué es un elemento esencial que ya tenemos que ir conversando de forma tentativa, ¿ya? Si nosotros empezamos a hacer una revisión de un punto de vista panorámica, no podemos perder de vista que estamos frente a una realidad contractual, ¿ya? Es un contrato. Más aún, vamos a ver que no es un simple contrato, sí, porque vamos a encontrar que existen grandes diferencias en cuanto, por ejemplo, a la aplicabilidad de ciertas normas que son de carácter subsidiaria
que van acompañando a todo el intercontractual. Por ejemplo, nosotros sabemos que si una de las partes en un contrato bilateral o en un contrato, porque nosotros sabemos que todos los contratos son actos jurídicos bilaterales, si en un contrato la parte directamente no cumple con su obligación, la otra puede accionar por medio de la condición resolutoria tácita. Recuerda usted que la condición resolutoria tácita va envuelta en todos los contratos bilaterales por el hecho de que una de las partes incumple lo pactado y en ese caso puede pedir el cumplimiento forzado de la obligación o la resolución del mismo más una indemnización de perjuicio. Pero ojo, el matrimonio, vamos a ver que también es un contrato y es un contrato bilateral, pero aun cuando se incumple alguna obligación, no es factible, por ejemplo, invocar una condición resolutoria tácita para pedir el cumplimiento forzado de alguna obligación o directamente pedir la resolución del mismo, sino que el legislador establece normativa diferenciada a la hora de, de entender que no es un simple contrato, ¿ya? Por tanto, en primer lugar, la ley nos habla de que el matrimonio es un contrato, es una discusión clásica en nuestro derecho determinar si el matrimonio es un contrato, y en realidad hoy en día ha perdido gran interés esta discusión, porque el problema de si el matrimonio es o no un contrato fue una cuestión muy bien discutida al tiempo en que también se discutía si este se podía llegar a disolver por el divorcio o no. Entonces, los divorcistas, nosotros los divorcistas, sosteníamos que sí un contrato que en sí mismo es un contrato, mientras que los antidivorcistas dirían que no lo era. Pero todo esto ha perdido importancia desde que a ver, se dictaminó y se estableció la posibilidad del divorcio vincular. Por tanto, para algunos es un contrato porque se dan las condiciones de que hay dos voluntades que se juntan para obtener un fin jurídico, de manera que respondería a la definición clásica de un contrato. Pero también no podemos desconocer que también hay quienes sostienen que no es un contrato, que no responde a la idea misma de contrato, porque solo hay un consentimiento inicial, ¿ya? Y ninguno de los aspectos de los efectos ni del contenido de este supuesto contrato serían reglamentados por las partes, sino que dejan entregados enteramente por la ley. Por lo que la voluntad inicial desencadena la aplicación de un estatuto jurídico predeterminado. De ahí entonces que algunos han dicho que más que un contrato, el matrimonio sería una institución. Adicionalmente, hay otros que dicen todavía que el matrimonio es un contrato que da origen a una institución y así se arreglan las dos concepciones. Como sea, el Código Civil dice que es un contrato, ¿ya? Ahora, esta discusión, como ya se la ha propuesto y también la expone el profesor René Ramos Paso en la lectura guiada, nos hace pensar que derechamente esta discusión mire, es baladí, porque nosotros sabemos que los contratos que son propios del derecho a familia tienen normas que son particulares, que son propias y que generalmente son de orden público, ¿ya? Lo importante es que en cuanto a las etapas que se han evidenciado dentro del contexto del surgimiento del derecho matrimonial, nosotros tenemos que sí decir que hoy día, porque me interesa pasar contenido que es un poco más moderno, no quedarnos anclados en discusiones que son anquilosadas, muy antiguas o que son meramente bizantinas, ¿ya? Lo importante es que en la etapa que estamos actualmente para analizar la teoría del matrimonio, ¿ya? Lo debemos analizar desde el punto de vista de que hoy día el matrimonio está caracterizado por la posibilidad de poner término al matrimonio por el propio divorcio vincular, a través de distintas causales consagradas en la ley de matrimonio civil, ¿ya? Por tanto, yo creo que en esta etapa en la que estamos viviendo actualmente el matrimonio, que donde se ha perdido su carácter de indisoluble, vamos a ver que las principales innovaciones que han surgido dentro de esta es que, en primer lugar, se establece que la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial y que es inherente a la persona humana, ¿ya? En segundo lugar, que consagra principios al interés superior de los hijos y a la protección del cónyuge más débil. En tercer lugar, establece también edad mínima para poder contraer matrimonio a los 16 años y también se incorporan los cursos de preparación para el matrimonio y regula una alternativa de celebración ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público y también regula el día de hoy la separación de hecho y la separación judicial y también se produce la modificación de algunas de las causales de nulidad y elimina la causal de incompetencia del antiguo sistema de el sistema de nulidad por incompetencia de oficial de registro civil, ¿ya? Y establece hoy día un divorcio como forma de poner término al matrimonio y consagra un derecho de compensación económica. Y también, no es menos importante, que se establece y regula una instancia especial de conciliación, ¿ya? Entonces, no desmerezcamos, tenemos que conocer que se ha discutido mucho
cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio, un simple contrato y cuáles serían sus consecuencias jurídicas, o si efectivamente cuando hablamos de matrimonio lo referimos como una institución que está caracterizada por reglas que son particulares, no es un simple contrato, ¿ya? Porque de una u otra forma el Estado interviene de alguna forma en la celebración, como también el Estado interviene a la hora en que los cónyuges decidan tratar de poner término por alguna de las causales que establece el legislador, como por ejemplo el caso del divorcio. Sin duda, en el caso de nulidad, diríamos que no es que la intervención judicial sea producto de la necesaria intervención del Estado o por intermedio del Poder Judicial, sino que ahí usted tendrá que justificar que el matrimonio carece de se vulneró algún requisito de existencia o algún requisito de validez que inhibe que éste produzca eficazmente todo su efecto. En el caso del divorcio, ahí el matrimonio produjo sus efectos válidamente desde el momento de la celebración, pero por causales posteriores, las partes deciden directamente, en el caso del divorcio mutuo acuerdo, poner término al mismo, o que, habiendo acaecido ciertas circunstancias de hecho, como por ejemplo, en el divorcio culposo, una infracción grave, o en el caso del divorcio por cese efectivo de la convivencia, que haya cesado efectivamente la convivencia por un tiempo determinado, el tribunal debe intervenir revisando que se cumplan justamente estos requisitos. O sea, por tanto, usted ve que no siempre a la hora de tratar de poner término a un contrato, usted va a tener la intervención del Poder Judicial. Imagínese usted mismo, usted ya pasó el curso de obligaciones. ¿Qué pasaba con la resiliación o mutuo disenso? Las partes de común acuerdo pueden acordar poner término o privar de efectos a un negocio jurídico que haya sido válidamente celebrado. En este caso, las partes, por muy de acuerdo que estén en querer poner término al matrimonio, no pueden, ¿ya? Y se requiere de la intervención de un organismo distinto, que es el Poder Judicial, que tiene que corroborar efectivamente que se cumplen los requisitos que establece el legislador, ¿ya? Entonces, es importante, y esto es una suerte como de resumen de las lecturas que ustedes ya han hecho respecto de la naturaleza jurídica del matrimonio, si es un contrato o si es una institución, o estamos directamente ante el instituto del matrimonio como un acto de Estado. Mire qué interesante esa última posición, porque también se ha entendido que el matrimonio pudiese llegar a constituir una suerte de acto de Estado, porque se trata de un acto de poder estatal, y estas consideraciones ponen en claro la especial importancia que tiene el hecho de que la declaración de voluntad de los esposos, hasta antes de contraer matrimonio son esposos, deben ser dada al oficial y por este mismo recogida de forma personalmente en el momento en que se preparan para el pronunciamiento. Entonces, el Estado interviene en todo momento en la celebración de este contrato, ¿ya? Eh, También tenemos claramente que la voluntad siempre es inicial, pero ojo, no es un simple contrato, ¿ya? Y lo que es más llamativo, el mismo artículo 18, en su inciso segundo de la Ley de Matrimonio Civil, establece que el que declara casados a los contrayentes es el oficial de registro civil y los declara casados en nombre de la ley. ¿Se da cuenta? No solamente por la mera voluntad de las partes en querer acceder a una realidad o un supuesto normativo. No, acá es el oficial de registro civil que, manifestada la voluntad inicial de los contrayentes, los declara casados, pero más encima en el nombre de la ley, ¿ya? Sin duda, también hay una tercera posición, esta teoría ecléctica, que establece que derechamente el matrimonio es un acto de una teoría ecléctica, ¿ya? No se opone, que es una situación intermedia entre que es un contrato y que es una institución, ¿ya? Ahora, también sabemos que el contrato es un contrato solemne, ¿ya? Lo dice el propio Código Civil y vamos a ver que la cantidad de solemnidades que tiene el matrimonio son bastantes, ¿ya? Eso sí, cabe advertir que hoy en día existen dos tipos de solemnidades en materia matrimonial. Y están las solemnidades del matrimonio civil, pero también se da el caso de que nuestra ley admite matrimonios religiosos con efectos civiles, de manera que también estarán en algunos casos las solemnidades del matrimonio religioso para los que opten por esa alternativa. Pero también tengamos en consideración que el matrimonio celebrado ante entidades religiosas debe necesariamente ser ratificado ante un oficial de registro civil dentro de un plazo de 8 días contados y corridos desde la fecha de su celebración, so pena de que se entienda que el contrato derechamente no produce efecto alguno. Nuevamente, vamos a ver que un poco más adelante, usted también ya lo ha revisado, que en el matrimonio, como todo contrato, comparecen requisitos de existencia y también requisitos de validez. Solamente válgase la prevención para recordar que son requisitos de existencia del matrimonio, ¿ya? La
existencia de dos personas de diferente sexo, la voluntad matrimonial, y en tercer lugar, que sea prestada esta voluntad frente a un oficial de registro civil, ¿ya? O en el caso de los matrimonios religiosos, celebrado frente a un ministro de culto de aquella oficio religioso reconocida por el Estado y que tenga personalidad jurídica de derecho público, ¿ya? Ojo con ese requisito. Entonces, vamos a ver que es un contrato que tiene solemnidades diversas. La presencia del oficial de registro civil, pero también desde el punto de vista de la presencia de los testigos hábiles necesarios para poder consolidar y validar la eficacia del contrato. Es un contrato entonces solemne. Lo interesante es que también es un contrato por el cual un hombre y una mujer hasta el día de hoy puedan pactar este contrato. Lo que no quiere decir que no estemos atentos al avance más que necesario en la igualdad de acceso a este tipo de contrato por todo el tipo de personas. Eso lo digo desde un punto de vista particular y personal porque siempre he creído que a las personas el Estado debe garantizarle la igualdad de acceso a todos los institutos jurídicos en igualdad de derechos, ¿ya? Hoy día no podemos desconocer que el matrimonio está fundado históricamente en la fundamentación de la diversidad sexual biológica entre un hombre y una mujer. Por tanto, de partida, la definición actual está diciendo hoy día, ojo, no al matrimonio homosexual, pero está el proyecto en bastante avance que estaría dando la posibilidad de que todos puedan optar a contraer matrimonio. ¿Por qué dice esto un hombre y una mujer? Porque es un hombre y una mujer diferenciadas, ojo, en su sexo biológico. A tal punto es importante hasta el momento, hasta el día de hoy, esta categorización, que se ha introducido una nueva causal determinación del matrimonio cuando se produzca un cambio de sexo registral entre los contrayentes, ¿ya? Ojo con lo que vamos a decir, porque se suele confundir mucho la causal de nulidad o divorcio con también las causales que operan de pleno derecho por parte del legislador. Por ejemplo, si una persona el día de mañana cambia de ser una persona que contrajo matrimonio con un hombre, con una mujer, cualquiera de estos cambia a futuro su sexo registral, no opera una causal de divorcio necesariamente. Tampoco operaría una causal de nulidad, porque recordemos que para que opere una causal de nulidad, el vicio debe estar presente al momento de la celebración o de forma coetánea a la celebración del acto contrato. En este caso, si hubiese operado un cambio de sexo registral, hubiese sido con posterioridad, con lo cual directamente no se produce una causal de nulidad. Eso, por favor, no lo confunda, porque me ha tocado ver demandas de divorcio donde están fundamentando justamente el cambio de sexo registral o personas que han reclamado la nulidad del matrimonio por el cambio de sexo registral. O sea, es un disparate. No saben de derecho, porque lógicamente recordemos que para invocar una causal de nulidad, la causal debe estar coetánea al momento de la celebración del acto contrato, no generada posteriormente. Entonces, hoy día, por favor, tengámoslo claro, que estamos muy próximos a la concreción del matrimonio igualitario. Pero hoy día también tenemos que reconocer que el matrimonio está fundamentado en la diferencia de sexo biológico, por tanto, estamos frente al matrimonio que es heterosexual, ¿ya? Por lo tanto, si hoy día dos varones o dos mujeres contrajesen matrimonio, aquel matrimonio, ojo, es inexistente. No es que sea nulo, es inexistente. Recordemos que justamente la teoría de la inexistencia tiene plena cabida en materia de derecho matrimonial. El matrimonio celebrado por un hombre y una mujer, perdón, entre dos hombres o entre dos mujeres, es inexistente, no produce efecto alguno. Para esto también está el texto que les dejé en Moodle respecto de la inexistencia y matrimonio putativo, ¿ya? El matrimonio entonces el día de hoy es entre un hombre y una mujer, y si no es así, el contrato puede ser declarado inexistente. Ojo, lo mismo vamos a ver que puede llegar a acaecer si, por ejemplo, lo vamos a decir un poco más adelante, se produjese la infracción de cualquier otro requisito de validez. Por ejemplo, si el matrimonio no fue celebrado frente a un oficial de registro civil. O si efectivamente, mira lo interesante, si aun cuando el matrimonio religioso hubiese sido celebrado ante el ministro de culto de una iglesia que tenga personalidad jurídica reconocida por el Estado, no es ratificada dentro del plazo o se excede en la ratificación en el plazo, el matrimonio, ojo, civilmente no produce ningún efecto, por tanto es inexistente. Si una persona, por ejemplo,
se le olvidó o se le pasó el plazo para ir a ratificar el matrimonio religioso al registro civil, el matrimonio no produjo ningún efecto civil. Por tanto, el matrimonio es inexistente. Usted no puede ir al tribunal y decirle, oiga, ¿sabe que vengo a pedir la nulidad del matrimonio religioso porque no directamente no nos olvidamos de ratificarlo dentro del plazo de 8 días corridos desde la celebración del mismo? Oiga, no tiene que pedir la nulidad porque no hay una causal que lo establezca. Y eso es importante. Hoy día se establecen causales que son específicas para pedir la nulidad del matrimonio, y son solamente aquellas que establece el legislador. No hay causales genéricas, hay causales específicas que determinan que usted pueda demandar la nulidad del matrimonio. ¿Ya? Entonces, tengamos esto muy claro para que no existan dudas al respecto. Ante la infracción de un requisito de existencia del matrimonio, el matrimonio es inexistente. No es que usted pueda pedir la declaración de nulidad del mismo. Solamente va a pedir la declaración de nulidad del mismo cuando hubiese comparecido un vicio que permita su invalidación, que son de aquellos que dicen relación con la infracción a la voluntad libre y espontánea, que esté exenta de vicios, o eventualmente cuando se han infringido aquellas solemnidades que establece el legislador, como por ejemplo la presencia de testigos hábiles, o en última instancia, directamente cuando se producen por falta de capacidad, de acuerdo a lo que establecen los impedimentos dirimentes absolutos o impedientes relativos, o también, en ciertos casos, algunas prohibiciones que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Eso. Segundo, entonces, tercera situación es que estamos frente a un contrato que hoy día es celebrado entre un hombre y una mujer. Pero creo que sí, estamos a puertas de por fin generar este cambio legislativo tan necesario en mérito de la igualdad de, el acceso a una realidad contractual. Como ya hemos visto, porque de una u otra forma, estar en la incertidumbre de una convivencia de hecho, si bien es cierto, es valorable desde el punto de vista de compromiso, deja al alero de la protección jurídica a muchas situaciones en materia de alimentos, en materia sucesoria, en materia patrimonial, entre otras tantas que vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso. ¿Ya? Entonces, tengamos que este es un desafío que creo que el Estado de Chile, en sintonía con los tratados internacionales y con el reconocimiento del ius connubii como un derecho fundamental, como un derecho humano que está reconocido en la propia Declaración de Derechos del Hombre, se estaría cumpliendo en definitiva en nuestro sistema jurídico, que creo que es una muy buena noticia. Y que lo que es importante es que para este efecto también el Código Civil establece que se unen actual e indisolublemente y para toda la vida. ¿Ya? Vale decir que en el momento mismo en que se consuman las solemnidades, no se admiten modalidades en materia matrimonial. ¿Ya? Y por tanto también la voz indisoluble indica que no es factible invocar alguna cláusula resolutoria. Por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, mira lo interesante, no existen las denominadas pactos previos matrimoniales, que también en otras legislaciones se conocen como estos contratos, ay, se me acaba de ir la palabra. Son estos contratos en virtud del cual las partes establecen ciertos parámetros y normas que establecen sanciones, incluso económicas, ante el caso de una infracción de un deber matrimonial, ¿ya? Que son muy similares a las capitulaciones matrimoniales que sí se establecen en nuestro sistema jurídico, pero que en materia del derecho comparado tienen otro nombre, que, un segundo, se me acaba de ir, que son estos pactos matrimoniales que establecen las partes, ¿ya? Por ejemplo, hay un pacto que es famoso, que incluso establecía una cláusula de resolución del matrimonio. No sé si usted recuerda a este actor famoso Michael Douglas. No sé cuál habrá sido su mejor película, pero no sé si usted contrajo. ¿Con quién fue con el que contrajo matrimonio Michael Douglas? No sé si alguno de ustedes es cinéfilo. Eh, ¿Cómo se llamaba esta actriz con la cual se casó Michael Douglas? ¿Alguien se recuerda? Catherine Zeta-Jones. Efectivamente. Catherine Zeta-Jones. Sí, efectivamente. Cuando ellos contrajeron matrimonio, ellos firmaron un acuerdo prenupcial. Ahí me acordé del nombre. Acuerdo prenupcial. Que establecía que ante caso de una infidelidad, no se producía la terminación del matrimonio,
sino que se generaba el pago de una indemnización que era estratosféricamente millonaria. Diría usted, más que un buen antecedente para guardar la fidelidad, o si no, usted se vería eventualmente supeditado a pagar una suma estratosférica. Ya. Pero también está en ese acuerdo prenupcial que frente al nacimiento de hijos de filiación no matrimonial, sí se ponía término al matrimonio, de forma de pleno derecho, más el pago de indemnizaciones de perjuicios por producto de la ignominia que se producía en ese sentido. Fíjese el clausulado. Bueno, se permite en el sistema anglosajón este tipo de actos y pactos prenupciales. En otro sistema jurídico no es factible, porque en primer lugar, la expresión actual, como bien dice, descarta la idea de cualquier tipo de modalidad que pueda alterar los efectos propios del matrimonio que estableció el legislador. Y también, al hablar de indisoluble, se estaría rechazando cualquier tipo de pacto incluso que establezca algunas modalidades resolutorias en el cual, por ejemplo, el matrimonio dure determinado plazo. Por ejemplo, no podríamos decir, mire, ya, contraemos matrimonio, pero directamente el matrimonio va a durar 5 años renovables, siempre y cuando ninguno de los contrayentes establezca una comunicación a otra dirigida por carta notariada, por ejemplo, donde sucede en otras partes, donde se establezca directamente el ánimo de no perseverar en el matrimonio. Ya, no se puede en nuestro sistema jurídico, ¿ya? Por tanto, la voz también por toda la vida enfatiza esta misma idea de indisolubilidad y que directamente, en principio, la muerte sería la gran causal genérica por el cual se le pone término al matrimonio. Sin embargo, también nosotros no podemos desconocer que esta visión se morigeró bastante desde el punto de vista que hoy día tenemos la institución del divorcio vincular. Hubo discusión sobre esto en la tramitación del proyecto de la ley de matrimonio civil, pero se optó por no modificar el artículo 102 bajo la idea de que el divorcio es una situación excepcional. Pero digamos que hoy día no es verdad que el matrimonio sea indisoluble, porque puede perfectamente disolverse por medio del divorcio vincular, con todas las causales que vamos a estudiar más adelante. Sucede lo mismo respecto a la expresión y para toda la vida, ¿ya? Por tanto, créame que si nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista de si el divorcio ha influido o no en el debilitamiento de la institución matrimonial, vamos a ver que es oscilante. Hace muy poco tiempo, durante la semana pasada, salió un estudio que estableció que se había incrementado la cantidad de matrimonios post pandemia, ¿ya? Y lo cual directamente hacía que se produjesen diversos tipos de estadísticas. Por favor, estas estadísticas están sacadas, como ahí aparece en la fuente, de la página del registro civil. Se las voy a dejar por también si ustedes quieren ir a verla. Han habido variaciones, pero créame que el divorcio vincular de una u otra forma no ha impactado profundamente hasta el día de hoy. Digámoslo, después de varios años, desde que entró en vigencia la ley de matrimonio civil, no ha impactado gravemente en la institución del matrimonio. Porque de una u otra forma, las personas también se han dado cuenta que estar al alero de un matrimonio otorga garantías que la convivencia, de hecho, no tiene. ¿Ya? Y usted ya creo que lo ha podido consolidar. ¿Ya? Eh, si eventualmente nosotros podemos pensar que ha existido un debilitamiento del matrimonio, no es por la existencia del divorcio vincular, sino que por otros factores, como ya vimos, que son todos aquellos factores que permiten o que facilitan la existencia y la permanencia de una unión de hecho. Factores económicos, factores sociales, factores ideológicos de por medio, entre tantos, ¿ya? Y también, acá, del mismo artículo 102, se desprende que el propio legislador ha establecido una serie de finalidades del matrimonio. 3 aparecen entonces como las grandes finalidades del matrimonio, que es la de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente, ¿ya? Pero ojo, nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis desde el punto de vista de que el matrimonio no tiene que tener necesariamente todas estas finalidades. La pregunta es, ¿cuál de estas debe primar para que estemos frente directamente a la finalidad que es propia del matrimonio? ¿Podríamos decir que es la procreación? Eh, Depende, puesto no es un fin general en materia matrimonial, porque nosotros sabemos que se admiten matrimonios de personas en cualquier edad, y evidentemente que los matrimonios, por ejemplo, de personas de avanzada edad, ya no tienen por finalidad la procreación. Se admite además también los matrimonios de personas que puedan estar enfermas, y aún el matrimonio en artículo de muerte, como lo establece el artículo 17 de la Ley de Matrimonio Civil, ¿ya? Y por lo demás, vamos a ver que hoy día la impotencia no es
hoy un impedimento para el matrimonio. Sí, antiguamente la impotencia, que se traducía en una infertilidad, que podía ser impotencia coeundi o generandi, indicaban que incluso antes eso podría servir incluso de una causal para pedir la nulidad del matrimonio. Recordemos que la impotencia generandi es aquella que no permite, que si bien es cierto, permite la copulación, no permite que se engendre o que se produzca la concepción. En cambio, la impotencia coeundi es la que impide directamente que se pueda llegar a sostener una relación sexual íntegra, ¿ya? Estos dos tipos de impotencia antiguamente eran configuradas como el gran concepto macro y genérico de infertilidad, ¿ya? Hoy día también nosotros sabemos que eh, esta impotencia, cualquiera que sea, no inhibe directamente para que eventualmente el matrimonio tenga una validez, ¿ya? En síntesis, de los tres fines que señala la ley, esto es vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, justamente de procrear, podemos dejarlo en suspenso, ya que no es exclusivamente una finalidad propia de todo matrimonio. Ojo, y eso es bastante también común. Existen muchos matrimonios válidamente celebrados que no tienen hijos o que deciden libremente no tener descendencia. Y no por eso el matrimonio eventualmente devendrá en nulo. Vamos a plantear una idea un poco más adelante, ¿ya? Jóvenes, cualquier duda o consulta, reflexión que usted quiera hacer, por favor, levante la mano. Estamos en un tema que es muy interesante y también me gustaría escuchar vuestras opiniones, ¿ya? Sigamos, mientras tanto, con esta exposición. ¿Cuál es entonces de estas finalidades sería la más relevante? La de procrear la excluiríamos de forma entonces momentánea. Ahora, sin duda, pudiésemos nosotros plantear que al menos las otras dos pueden tener un mayor influjo e importancia, porque incluso bajo ciertos aspectos se puede permitir que el matrimonio no viva junto y no por esto se genere una infracción. Vamos a ver, ojo también más adelante, cuando empecemos a hablar del proceso y periodo de crisis matrimonial, separación, divorcio y nulidad, que en ciertos casos el deber de vivir juntos, al ser también un deber matrimonial, puede ser infraccionado por medio de la configuración de una causal, ya sea de separación judicial o incluso, bajo ciertos aspectos, una causal de divorcio. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, pareciera ser que la finalidad más relevante es aquella de auxiliarse mutuamente, que vamos a ver cuando estudiemos justamente los derechos personales y patrimoniales o las obligaciones personales y patrimoniales que surgen del matrimonio, ¿ya? Ya hemos dicho que también desde el punto de vista, desde el punto de vista de los principios del derecho matrimonial, el profesor Jorge del Picó dice que, bueno, acá tenemos deberes que son explícitos, que están establecidos por el propio legislador, y también que su importancia radica en que estos constituyen sin duda una fuente material para poder incluso también interpretar los conflictos que se generan a propósito del matrimonio y también que permitan integrar la ley en aquellos casos en que se genere alguna discordancia entre normativas. Ya, acuérdense lo que hablamos respecto a los principios, integradores, supralaguna, con todo lo que hemos dicho. Y también ya hemos hablado de esto. Nosotros sabemos que existen deberes que son explícitos, pero también hay otros tantos que son de carácter implícitos, ¿ya? Y que están en contexto y vinculados permanentemente con el desarrollo de esta comunidad de vida que implica el matrimonio, ¿ya? Sin duda, vamos a ver que a través de la lectura de las normas del derecho matrimonial chileno, que están básicamente radicadas en la propia ley de matrimonio civil 19.947 del año 2004, que puso término a la antigua ley de matrimonio civil del artículo del año 1884, también hay que complementarlas con aquellas normas del matrimonio que establece el mismo Código Civil, que usted verá que en cierta forma son complementarias, ¿ya? Pero usted puede extraer deberes o principios que son explícitos. Hemos visto el principio de protección a la institución familiar, como en ciertos aspectos, cuando se demanda incluso el divorcio, el juez tiene la obligación de hacer este llamado a conciliación, ¿ya? Lo que se vincula justamente con el segundo principio explícito, que es la valoración del matrimonio como un vínculo social que está privilegiado, a tal punto que esto tiene consecuencias jurídicas relevantes desde el punto de vista patrimonial y sucesorio, porque incluso vamos a ver que el cónyuge sobreviviente es un asignatario que es favorecido a diferencia de los
hijos, ¿ya? También hemos visto que explícitamente está consagrado esta valoración de la libertad nupcial para contraer matrimonio. Yo diría que se va a ver muy incrementado y mejorada con el derecho a acceder al matrimonio igualitario, donde se establece y se consagra con mayor fortaleza el derecho fundamental al ius connubii, ¿ya? Y este último, que por favor, acá creo que es un pequeño aporte que quiero hacer yo, este cuarto que justamente también genera un hito de protección a los grupos de mayor vulnerabilidad, es decir, específicamente a los niños, niñas y adolescentes, y también a la protección del cónyuge más débil. Ya hemos hablado de esto, por ejemplo, a propósito del texto de el interés superior del niño, niña y adolescente, que es transversal también al derecho de familia, ¿ya? Pero usted también podrá ver que se encuentran ciertos deberes que son implícitos en el matrimonio, como aquellos que aparecen acá. La misma estabilidad familiar, esta solidaridad familiar, la valoración de la igualdad jurídica dentro de los cónyuges, la autonomía moral, ¿ya? Para poder adoptar, por ejemplo, ciertos sistemas matrimoniales que no sean forzados legalmente, la preservación del matrimonio y la responsabilidad comunitaria dentro del matrimonio también son principios que están implícitos en el contrato de matrimonio, ¿ya? Con esto entonces ya podemos ir decantando en lo que usted ya vio, que tenemos que hablar de las formalidades del matrimonio. Solamente para que no queden dudas respecto de, por favor, de los requisitos, vamos a ver que no debemos perder de vista que nosotros podemos encontrar dentro del matrimonio los requisitos de existencia y los requisitos de validez, como todo contrato, ¿ya? Pero hay unos que son particulares, justamente, que son aplicables solamente al contrato de matrimonio. Básicamente, recordemos que dentro de los requisitos de existencia está, primeramente, esta diversidad de sexo entre los contrayentes. El consentimiento, ojo, y yo lo pongo el consentimiento a secas, porque en sede de un requisito de validez, se analiza el consentimiento que esté exento de vicios, ¿ya? Por tanto, basta el consentimiento como un requisito de existencia. Y por último, la presencia de un oficial de registro civil en el caso del matrimonio celebrado ante un oficial de registro civil, ¿ya? Y por otra parte, vamos a ver que serán requisitos de validez, es decir, aquellos casos en que el matrimonio es perfecto y genera consecuencias jurídicas, pero que de afectarle alguna de estas condiciones pudiese devenir en nulo o anulable, tenemos el consentimiento libre y espontáneo, es decir, que esté exento de vicios. Y vamos a ver que la legislación matrimonial establece solamente que la comparecencia de dos errores, de dos vicios, perdón, el error y la fuerza. No se da cabida al dolo en materia matrimonial. Y también el tema relativo a la capacidad de las contrayentes, que en materia matrimonial se habla más que de capacidad, de que estamos frente a la ausencia de impedimentos dirimentes, ojo, y que se hayan cumplido las formalidades exigidas por el legislador, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de estos mismos requisitos de existencia, eh, también no podemos perder de vista que se permite en nuestro sistema jurídico que el matrimonio sea celebrado por intermedio de un poder. Así lo establece el mismo artículo 103 del Código Civil, que admite justamente la celebración del matrimonio por medio de un mandatario, ¿ya? Déjeme, por favor, llegar un poquito más atrás para ir a referirme a justamente a este matrimonio matrimonio por poder, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el mismo artículo 103, usted ya sabe que podrá celebrarse por mandatario especialmente facultado para este efecto, y este mandato deberá otorgarse por escritura pública e indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario. Por tanto, para este mandato, para celebrar el matrimonio, tiene algunas particularidades especiales. Tiene que tratarse de un mandato especial, un mandato en el que se faculte para este efecto el mandatario. Por tanto, no basta cualquier tipo de mandato. Debe ser un mandato especial que contenga la facultad de contraer matrimonio. Y también vamos a ver que es un mandato solemne, porque debe otorgarse por escritura pública, ¿ya? Y finalmente también es un poder, es un mandato determinado, puesto que debe indicarse el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y también del mandatario, e indicarle con quién tendrá que celebrar el matrimonio, ¿ya?
Así se establece tanto del artículo 103 como también del artículo 15 de la Ley del Registro Civil. Ya, esto también ya creo que ya se desprende del propio artículo 103 y lo importante es que en el caso en que el mandato sea otorgado al extranjero, lógicamente deberá ser siempre legalizado en el país de origen por el Ministerio de Relaciones Exteriores y debe ser visado y traducido si correspondiese. ¿Ya? Luego vamos a llegar al tópico relativo al matrimonio en artículo de muerte, pero ahora quiero invitarlos a que revisemos directamente eh, cuáles son los requisitos. Ojo, primero que nada vamos a ver los requisitos de validez del matrimonio, ¿ya? Porque quiero referirme someramente hoy día a algo que ustedes ya han ido leyendo para ver si podemos ir planteando algunas ideas, ¿ya? Vamos a ver entonces los requisitos de validez del matrimonio. Si nosotros analizamos la ley de matrimonio civil, vamos a ver que el artículo cuarto establece cuáles son los requisitos de validez del matrimonio. Dice, la celebración del matrimonio exige que ambos contrayentes sean legalmente capaces, que hayan consentido libre y espontáneamente en contraerlo y que se hayan cumplido las formalidades que establece la ley. Por lo tanto, vamos a ver que son requisitos de validez, primero, el consentimiento libre de vicios, es decir, que también sea espontáneo, la capacidad de los contrayentes, es decir, la ausencia de impedimentos dirimentes, y finalmente el cumplimiento de las formalidades legales. ¿Ya? Luego vamos a ir a revisar, y voy a volver un poquito más atrás, a la revisión de cuáles son las formalidades del matrimonio, porque vamos a ver que dentro del acápite de las formalidades vamos a encontrar tres grandes categorías. Aquellas que son previas a la celebración del matrimonio, aquellas que son coetáneas y aquellas que son posteriores. ¿Ya? Creo sí que es más relevante que estudiemos ahora y revisemos algunas normas relativas a los requisitos de validez del matrimonio, porque creo que en ese sentido pueden surgir muchas dudas y mayores inquietudes. ¿Ya? Comencemos entonces a revisar estos requisitos de matrimonio. Solamente le quiero dejar propuesto un ejercicio de reflexión, ¿ya? A propósito de la lectura, ojo, del texto de inexistencia y matrimonio putativo. Ojo, ya hemos dicho que si se inobserva algún requisito de existencia, el matrimonio es inexistente. Pero veamos cuestiones que han sido casos reales. Ojo, todos estos ejemplos han sido casos reales. Preguntémonos, por favor, indique usted si es inexistente o nulo y fundamente su respuesta. El matrimonio de dos hijos franceses nacidos en Chile, celebrado en la legación de Francia en Santiago por el ministro francés en Chile. ¿Ese matrimonio será inexistente? ¿Será válido o será inválido? Luego, segundo ejemplo, ¿es inexistente el matrimonio entre un hombre y una mujer transexual? Ojo con los conceptos acá, porque tenemos muchas cuestiones que incluso debatir. Una cosa es la identidad sexual, género y también el sexo biológico. ¿Ya? Entonces, preguntémonos, si un hombre contrae matrimonio con una mujer que es transexual, ¿ese matrimonio es inexistente? ¿Es válido o puede ser anulable? Tercera pregunta. ¿Qué pasa con el matrimonio celebrado ante el oficial de registro civil distinto a aquel que intervino, por ejemplo, en las diligencias previas de manifestación e información? Y finalmente, atendido el texto, ¿cuál es la importancia de la distinción entre la inexistencia y la nulidad en materia matrimonial? ¿Ya? Esto porque me gustaría que ustedes siempre tuviesen una lectura guiada del texto para que ustedes sepan qué ir buscando cuando vayan leyendo. ¿Ya? No es que sean demasiado pragmáticos este ejercicio, pero estos son realidades. Todos estos casos que yo les he propuesto, ojo, son casos reales y se han discutido en tribunales. ¿Ya? Así que no son meras construcciones hipotéticas para que usted se preocupe más de lo necesario. No, estos son casos reales que el día de mañana le puede llegar a tocar a usted defenderlo ante un tribunal de la República. ¿Ya? Se la dejo proyectada para que tome nota y vayamos conversando si usted estima pertinente. Vamos ahora sí a comenzar a revisar los requisitos de validez del matrimonio y primeramente me gustaría que fuéramos a revisar justamente eh,
Primero, ya hemos visto la diversidad, el consentimiento, eso lo vamos a ver después, pero me interesa ver hoy día lo siguiente. Los requisitos de validez del matrimonio, ¿ya? A ver, quiero comenzar con el primero, que dice relación con el consentimiento libre y espontáneo, ¿ya? Sabemos entonces el, que el consentimiento no será libre y espontáneo cuando justamente comparezcan algunos de los vicios de la voluntad que establece el legislador, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo que de acuerdo al artículo 8º de la Ley de Matrimonio Civil, los vicios de que puede adolecer el consentimiento matrimonial son el error y la fuerza. Solamente una pequeña referencia histórica, ¿ya? El artículo 33 de la Ley de Matrimonio Civil del año 1884 contemplaba también el rapto, ¿ya? Que se entendía como una especie de fuerza, por lo que fue eliminado por la Ley de Matrimonio Civil. No se contempla el dolo como vicio del consentimiento matrimonial. Incluso el profesor Somarriba, me acuerdo, eh, decía que se echa de menos en esta enumeración a la lesión, lo que se explica por no ser el matrimonio un acto patrimonial y el dolo. Y respecto a este, la razón no puede ser la máxima según la cual en el matrimonio engaña el que puede, sino que por el contrario, el deseo del legislador es de evitar la inestabilidad del vínculo matrimonial, ¿ya? Y por eso entonces que la ley de matrimonio civil hoy día solo establece la comparecencia de solamente dos vicios que puede estar afecta la voluntad matrimonial, el error y la fuerza. Y así el artículo 8º de la Ley de Matrimonio Civil establece que el error puede recaer sobre la identidad de la persona del otro contrayente o, que es lo muy importante, sobre alguna de sus cualidades personales que atendida la naturaleza o fines del matrimonio ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento y también en el caso de que comparezca la fuerza en el término que establece el artículo 8, numeral tercero, que vamos a proceder a revisar un poco más adelante. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa con el error como, como vicio de la voluntad matrimonial? ¿Ya? A ver, primeramente, tenemos claro que existen dos hipótesis de error, ¿ya? Dos grandes hipótesis de error. El error en la identidad. Sabemos que es la falsa noción sobre la identidad de la persona del otro contrayente. Y el problema que se plantea esta norma es si incluye la identidad física o también la identidad jurídica, ¿ya? Y ojo, pensemos también lo siguiente, porque creo que la posibilidad de error en la persona física, yo diría que hoy día es bastante difícil de que ocurra, con las exigencias que existen en nuestro país para la celebración del matrimonio. Pero sí podría considerarse la situación de personas que cambian completamente su apariencia física a través, por ejemplo, de cirugías plásticas, como en el caso de por ejemplo, me recuerdo un caso clásico que siempre cuento, de un ciudadano chino que demandó a su cónyuge ya que ésta había transformado completamente su rostro y su apariencia física. Bueno, también en este tipo de error se podría incluso considerar la situación de personas que han cambiado su sexo o identidad legal, ¿ya? Cuando se estudió justamente la configuración de esta causal de error, el profesor Barrientos, que yo diría que fue uno de los profesores que intervino bastante en la creación de esta ley, Javier Barrientos, decía que justamente la especialidad del error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente no es más que una natural consecuencia de la singularidad del consentimiento matrimonial, que es claramente diferente del consentimiento en actos de contenido primordialmente patrimonial. Porque como nosotros ya podemos advertir, la misma naturaleza del matrimonio, determinada por sus fines, implica que el objeto del consentimiento matrimonial sea la formación de una comunidad de vida con una persona que usted conoce y que sea determinada, ¿ya? Incluso así se desprende del artículo 5, numeral 3 de la Ley de Matrimonio Civil, en la que se integran los contrayentes en plenitud de sus personas y por ello también los derechos y deberes que son recíprocos causadas en ella. Sitúan entonces a las mismas personas de los cónyuges y no en un campo, diríamos, operativo externo, ¿ya? A ellos de simple carácter económico o patrimonial, ¿ya? Porque lógicamente acá hay una eh, necesaria conocimiento de la otra persona, del contratante, del contrayente, del cónyuge, ¿ya? En cambio,
Yo diría que en ese sentido no hay mayor dificultad en cuanto a que se puede llegar a configurar el error en la idea del otro contrayente, ¿ya? Es más complejo, ¿ya? Ahora, lo que eventualmente puede ser sujeto a debate es que, bueno, si nosotros sabemos que la persona es la persona del contrayente, pero este caso o el error en la identidad, ojo, del otro contrayente, ¿alcanzaría, por ejemplo, en cuanto a la identidad sexual del otro contrayente? Por ejemplo, lo que se puede dar en algún caso de transexualidad. En cuanto al ejercicio del Yukon Nubi, eventualmente hoy día no se extiende respecto de una persona del mismo sexo, ¿ya? Entonces, esas son cuestiones que son debatibles el día de hoy. Pero lo pragmático, hoy día, atendido la serie de solemnidades que se deben cumplir para poder establecer el matrimonio, es muy complejo que el día de hoy se genere este tipo de error en la identidad de la otra persona. Mire, ¿sabe qué? Yo me quería casar con Juan, pero realmente el día del matrimonio me di cuenta que no era Juan, sino que era Pedro. ¿Se da cuenta? Ahora, una pequeña recomendación. O sea, si usted se va a casar el día de mañana y tiene una relación previa, siempre pídale primero que nada la exhibición de tener identidad. Ha pasado, ojo, ha pasado esta situación. Recuerdo que en una de mis causas, que me acuerdo que haber defendido y por favor, no hago un reproche moral al respecto, son realidades humanas, me acuerdo que en un caso muy particular, me tocó demandar la afiliación de una persona que había recién nacido, y al momento de preguntarle directamente por la persona del supuesto padre, la consultante dijo, mire, ¿sabe qué? Creo que se llama de tal forma. Ya, pero oiga, tenemos que demandar a alguien. Y claramente esta persona no sabía cómo se llamaba la persona con la cual había mantenido relaciones sexuales. Ya, está bien, puede suceder. Pero, lógicamente, a la hora de aplicar o alegar un derecho ante un tribunal, usted tiene que tener datos que sean necesarios. O sea, usted no puede dudar. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, en la causa lo vamos a ver, ese ejemplo lo vamos a tratar también a propósito del curso de la afiliación, pero en definitiva, la persona que demandó finalmente no era la persona que ella pensaba que era. Tenía otro nombre, tenía otro apellido. Es decir, le había mentido respecto de su nombre. Le dijo que se llamaba Pedro González, pero directamente él nunca se llamó Pedro González. ¿Ya? Para tratar de evitar que justamente él fuese demandado de reclamación de filiación. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero mire, hoy día el error en la identidad como omiso de consentimiento matrimonial es muy difícil que comparezca como tal por la serie de filtros y solemnidades que se deben cumplir a la hora de celebrar el matrimonio. Porque usted verá, y usted lo pudo ver en la presentación, que hay formalidades que son previas, que son coetáneas y que son posteriores. Y sin duda, dentro de aquellas estará la manifestación, la preparación, los testigos, por tanto, es muy complejo que se dé esa posibilidad. Ahora, lo que sí es complejo y ha sido sujeto a debate jurisprudencial, y hay mucha doctrina al efecto, es qué pasa en el caso de que hubiese existido directamente un error, ahora sí, en cuanto a la identidad sexual de la persona. ¿Ya? Como digo, ahí es un caso que es muy conocido y es muy recurrente en los casos de matrimonio con personas transexuales. ¿Ya? Lo que también ha sido fruto de mucho estudio y desarrollo jurisprudencial es en cuanto a la identidad del otro contrayente, ¿ya? En cuanto a algunas de las cualidades personales del otro contrayente. Y aquí siempre me gusta generar un poco de reflexión. A ver, a cualquiera de ustedes, ¿qué entienden por cualidades personales del otro contrayente? ¿Qué es lo que define a una persona en su cualidad personal? A ver, eh, ¿quién está por acá? Don Claudio Andrés Vergara, ¿está por ahí o no? Lo invocamos. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. ¿Cuál cree usted que sería una cualidad personal? Justo iba a buscar la definición específica de cualidad, pero yo asumo que debe ser algo inherente a la persona, por ejemplo, una profesión que tenga. Ya. Veámoslo de un punto de vista más pragmático, incluso más trivial.
Don Claudio, por favor, no es porque quiera exponerlo a usted, pero ¿usted tiene alguna cualidad que lo identifique a usted? Ser ordenado, por ejemplo, y Ya. meticuloso con el orden, que todo encaje y sea cuadrado. Usted es cuadrado. Ya. Bien. Por favor, muchas gracias por esa mención. Ya. Usted pues, entonces puede decir, mire, una cualidad que me representa, que me identifica, es que soy una persona que es ordenada en su estructura de vida. Ya. Quizás no al punto de configurar un TOC, pero ya, es ordenado. Ya. Bien, a ver, y doña Constanza Romina, ¿está por ahí o no? Hola, buenas. ¿Se ¿Cómo está escucha? Constanza? Cuénteme, y usted, le escuchamos muy bien. ¿Yo qué? De las cualidades, no sé, yo me imaginaba como soy de pelo negro, como más físicas que de ser ordenado, esas Ya, cosas. ya. Usted entonces entenderá que la cualidad personal está enfocada posiblemente a algún atributo físico. Sí, o sea, sí me lo ¿Ya? imagino. ¿Ya? ¿Está bien? Si estamos tratando de construir justamente este proceso reflexivo. Bien. Doña Dana Vanessa Profesor. Díaz, ¿está por ahí? Doña Dana, ¿está por ahí o no está? También le recuerdo, el que quiera hablar, por favor, levante la mano para yo poder verlo. Dana, le escuchamos. Hola, profesor, buenos días. Muy buenos días, Dana. Bueno, ¿y usted qué entenderá por una cualidad personal? Como algo parecido a lo que dijo Connie, ¿Ya? como una cualidad como más física que Una cualidad física. sí. ¿Ya? O sea, igual lo ¿Ya? relaciono con el compañero, pero como más algo físico. ¿Ya? Porque fíjese, permítame, aquí tengo mi código, siempre lo tengo aquí al lado. Leamos la norma, ¿ya? Y después quiero dar algunas explicaciones antes de darle la palabra a Pablo y a Carolina. Eh, ¿Dónde está? Acá está. Artículo 8 dice lo siguiente, por favor, y esto es importante que usted se lo sepa bien. ¿Eh? Artículo 8 en su numeral tercero. Falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos. Número 2, si ha habido error acerca de alguna de sus cualidades personales que, atendida a la naturaleza o fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento. Por ejemplo, entonces, será importante, por favor, y en el ejemplo en cuestión, solamente graficándole el ejemplo que usted pone, por ejemplo, don Claudio, una persona podría eventualmente decir, oiga, sabe que yo creí casarme con una persona que era meticulosa y ordenada y no lo era cuando contraje matrimonio, por tanto creo que el matrimonio no puede seguir adelante. Y estamos afectos justamente a una causal que se produjo en virtud de un error en las cualidades personales. Yo pensé que él era ordenado y finalmente no era ordenado. ¿Será motivo suficiente posiblemente para pedir la nulidad del matrimonio? O pongámoslo como dice doña Constanza. Oiga, ¿sabe qué? Yo por favor, va a sonar incluso hasta ridículo el ejemplo, por favor, pero para forzar el argumento. Sabe que yo me quería casar con una persona que tenga el cabello negro y largo, ¿ya? Una mujer que tenga el cabello negro y largo, pero resulta que después de casarme me di cuenta que directamente se teñía el pelo y no tenía el cabello castaño o negro, sino que tenía el cabello rubio. Y por tanto eso para mí hace que generalmente se atente contra esta cualidad personal que fue justamente un motivo por el cual yo celebré el contrato de matrimonio. ¿Ya? Lo quiero dejar pendiente. Don Pablo tiene la palabra y luego doña Carolina. Profesor, yo creo que las cualidades personales se podrían como, o sea, no sé, es que me hace recuerdo a un caso no sé si eh, cometer una herejía Ojo, jurídica. aquí somos laicos, así que Ah, ya. se pueden cometer errores jurídicos y, No, pero ojo, es que, respetamos, por supuesto, respetamos todas las religiones, pero siempre la visión sí. es panorámica respecto de todas las creencias o no. ¿Ya? No, Así no, que es que adelante. le decía una herejía jurídica porque era algo que había en caso cerrado. Ya, bueno, Eh, eso sí. eso sí, por eso le decía. No, que me acuerdo que ahí, bueno, no sé si será verdad o será actuado. Había una mujer que demandaba la nulidad del matrimonio
su marido porque una vez como que después que se casaron y todo y empezaron a vivir juntos, el marido se compraba muñecas inflables como de niñas. Entonces, la señora decía que, o sea, la señora como que pedía la nulidad de matrimonio porque su marido era un pervertido. Puede ser algo como eso, así como quizá alguna desviación mental grave de la persona. Ya. Lo quiero dejar en suspenso. Muy interesante. Muy interesante. Ojo, y mire, pudiese dar lugar a mucha discusión el tema que usted plantea. Pero preguntémonos, ¿era conocido o no era conocido por la otra parte? Se supone que no era conocido por la otra parte. Por tanto, el matrimonio puede ser, el matrimonio, en el matrimonio se ocultó esa condición eventualmente. Claro. Ya, entonces, ojo, porque lo quiero dejar pendiente porque puede dar lugar a la configuración de otra situación, ¿ya? Pero ya, un buen ejemplo, ya, a ver, Carolina, sí, adelante ahora. Sí, profesor, buenos días. Buenos Bueno, días. primero que todo me quería referir a las cualidades. Ya, Recuerdo yo que cuando uno iba primero básico, en transición menor, a uno siempre le hacían esos juegos de cuáles eran tus cualidades. Y a uno siempre le hacían reforzar tanto las cosas psíquicas, la honestidad, la amistad, la fraternidad, la solidaridad, pero también las cosas físicas. Por ejemplo, si tienes pelo corto, cómo son tus ojos, cómo son tus labios, cómo son tus dientes. Entonces yo creo que ambas cosas son importantes para las cualidades, pero como estábamos viendo en nuestra legislación, estas tienen que ser el motivo por el cual yo contraigo un matrimonio. Por ejemplo, yo me caso, supongamos, con una mujer, y esta persona es sincera, ella es honesta, y yo después descubro, por ejemplo, una gran mentira de que todo lo que ella me había contado de donde vivía, de su familia, de sus amigos, todo era una mentira. Incluso su profesión, incluso sus gustos, todo era una mentira. Yo creo que eso podría ser una causal para yo anular este matrimonio porque es como conocer a otra persona. O sea, no era la persona que a mí me gustaba. Era un engaño. Entonces yo creo que esas cosas fuertes pueden producirlo, de acuerdo a las cualidades. Yo también se me ocurriría otro ejemplo, si me caso con un hombre, por ejemplo, un hombre ya. ordenadito, un hombre limpio y todo eso. Después yo me caso y me doy cuenta que él no era así, pues que era un ocioso, que no se bañaba, que no trabajaba, que no producía. Creo yo que también, de cierta forma, eso igual me menoscabaría a mí como persona también. Más allá de querer Muchas, terminar el vínculo, menoscabar. bien, Mm. muchas gracias por su aporte y reflexión, que creo que eso es muy interesante de la posición que usted propone. Jóvenes, y en ese sentido, luego le doy la palabra a doña Leslie. Oiga, si todo esto que ustedes proponen no son cosas nuevas. Muchas de las cosas que usted ha dicho, que ha dicho, por ejemplo, don Claudio, que ha dicho don Pablo, que usted ha dicho, Carolina, son bastante reales y ya han sido judicializadas. Y justamente hay que ver, oiga, pero acá, por ejemplo, ¿habrá efectivamente un error en las cualidades personales en los casos que ustedes proponen? Ya, dejémoslo pendiente. Doña Leslie, por favor, así, ahora tiene la palabra. Adelante. Hola, buenos días, profesor. Sumándome a las palabras de mi compañera, yo creo que las cualidades personales son aquellas características propias que definen a la persona con la que se contrae el matrimonio y son de vital importancia para su celebración, como dijo, pueden ser de carácter físico, como lo que se espera respecto a la honestidad que tienen que tener la persona con la que se va a contraer matrimonio, también la fidelidad, que es muy importante. Eso. Ya, bien. Oiga, muchas gracias por eso. Pero, ¿sabe qué? Ustedes me van a tratar después de libertino al respecto, pero tengo que tratar este tema con usted más adelante respecto del deber de fidelidad, que, ojo, el deber de fidelidad se construye con un estándar determinado, pero que es propio también de exigencia de cada realidad matrimonial. No es un estándar fijo. Y vamos a ver que en muchos casos, por ejemplo, lo vamos a discutir más adelante cuando hablemos, por ejemplo, del divorcio, producto de la infracción de deberes matrimoniales, como por ejemplo la fidelidad. ¿Pero qué es la fidelidad? ¿Cuáles son los límites de la fidelidad? ¿Solamente, por ejemplo, el sostenimiento de relaciones sexuales ocasionales con personas que no sea su cónyuge, marido o mujer? ¿O mantener una relación determinada con una persona? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los matrimonios que son abiertos? ¿No hay una infracción al deber de fidelidad también?
pero hay un atentado en contra del proyecto de vida en común que genera esto. Entonces, ojo, eso es muy interesante y hay muchas sentencias que justamente tratan esos elementos. Lo vamos a ver cuando veamos el divorcio, ¿ya? Pero ahora estamos justamente hablando del error de las cualidades personales del otro contrayente. Bien, a ver, muy interesante. Les propongo yo lo siguiente. Oiga, y si eventualmente yo me caso con una persona en la creencia de que con esa persona yo voy a poder procrear directamente y quiero hijos solamente con esa persona y después me doy cuenta que esa persona, por ejemplo, no podía procrear porque tenía una impotencia o directamente después no quería y siempre ocultó la posibilidad de que nunca quiso ser padre o madre? En ese caso, ¿habrá habido un error en las cualidades personales del otro contrayente que, atendida a la naturaleza y fines del matrimonio, han de ser determinantes para prestar justamente el consentimiento matrimonial? Porque, bueno, posiblemente, si yo digo, oiga, si yo hubiese sabido que tú jamás querías tener hijo, posiblemente yo no me hubiese casado contigo. Yo me casé contigo en el entendido de que íbamos a tener hijos juntos. Y ahora tú me dices que directamente ya no quieres tener hijos. O que eventualmente no puedes tener hijos porque me ocultaste que padecías, por ejemplo, de un tipo de infertilidad. ¿Podríamos catalogarlo entonces como un caso de un error en las cualidades personales del otro contrayente? Que, atendida, no olvidemos, la naturaleza y fines del matrimonio, que ya vimos que establece en el artículo 102, son determinantes para poder para prestar el consentimiento matrimonial. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si eventualmente usted comienza una relación con una persona que se dice ser pragmática y atea respecto del oficio religioso, y cuando eventualmente usted después contrae matrimonio, se da cuenta que esta persona, por ejemplo, tenía o abraza una religión determinada, por ejemplo, como la musulmana, en donde directamente ven, bajo ese constructo religioso y sociológico también, se produce una aberractio, una reductio aberrante de los derechos de la mujer. Y le empecé a decir, oiga, ¿sabes qué? Tú ya no puedes trabajar, tienes que empezar a vestirte de tal o cual forma, pero durante el desarrollo de la relación nunca se manifestó esta visión. ¿Habrá entonces ahí un error en las cualidades del otro contrayente que, atendida a la naturaleza y fines del matrimonio, han sido determinantes para prestar el consentimiento matrimonial? Otro ejemplo que les doy yo. Oiga, ¿y si tienen diferentes visiones políticas? Imagínense. Por favor, yo que sabe que yo a mis clases jamás traigo la política partidista a la misma porque son odiosas. Y encuentro que de una u otra forma, irresponsablemente, siempre atenta en contra de la docencia, porque mire, cuando uno debate a partir de las pasiones, pierde el centro. Pasiones religiosas, pasiones deportivas, pasiones políticas. Entonces ahí se pierde el centro muchas veces. ¿Ya? Pero bueno, pero imagínense, una persona creyó que la persona era un demócrata, era una persona que posiblemente abrazaba idearios de libertad, y el día de mañana, después de contraer matrimonio, se da cuenta que es una persona que es extremadamente conservadora, tradicional, incluso pudiese calificarla de extrema derecha o de extrema izquierda. ¿Será motivo suficiente para decir, oiga, ¿sabe qué? Yo me casé en el contexto pensando de que esta persona no era lo que yo creía que era? Recordemos, ¿qué es el error? El error es el falso concepto que se tiene respecto de qué? De la ley, ya descartamos el error de derecho, pero respecto de una circunstancia, de un hecho o de una persona. ¿Se da cuenta? Pero este es un error muy particular, que es distinto a aquello que establece el artículo 1453 y siguientes del Código Civil. O sea, es distinto. Leslie, por favor, nuevamente, adelante. Profesor, ¿y una manera de evitar este tipo de errores podrían darse respecto a los acuerdos prenupciales o capitulaciones matrimoniales, propiamente tal? Bien, qué bien. ¿Alguien ha estado leyendo? ¿Ah? Muy bien. Exacto. Mire, vamos a ver más adelante, cuando empecemos a hablar de los efectos patrimoniales del matrimonio, que muchas de estas situaciones pudiesen ser colegidas hoy día a través de las capitulaciones matrimoniales, pero sin embargo tienen límites, porque en nuestro sistema jurídico no se admiten, lamentablemente, y creo que justamente ahí hay un nicho de desarrollo muy interesante de mejoramiento del sistema matrimonial chileno, a través de la introducción de acuerdos prenupciales, dentro de aquellos contenidos que efectivamente hoy día la ley permite hacerlo. Pero mire, seamos también un poco más triviales. ¿Cómo se soluciona este tipo de cosas? Bueno, con sinceridad.
conociendo a la otra persona, si por eso el matrimonio es un contrato entre tu persona. Uno generalmente no se anda casando con cualquier persona, uno generalmente transita en un desarrollo de la relación, que permite la consolidación de un proyecto de vida determinado. Por eso, quizás vamos a ver más adelante que han surgido algunas voces de crítica que también sería necesario incorporar como una causal de nulidad del matrimonio, por ejemplo, aquellos matrimonios que carecen de causa, que no sé por qué no lo han hecho. Por ejemplo, ¿qué pasa si eventualmente alguien contrae matrimonio para el solo efecto de obtener una residencia permanente en un país determinado? Ahí, lógicamente, no hay un error en las cualidades personales. Hay una Es un orientación caso que determinada se para da obtener un fin actualmente. determinado. ¿Será? Pero por supuesto que sea actualmente, pero ¿hay un proyecto de vida en común de por medio de ese matrimonio? No, es un matrimonio que está meramente en el papel, pero que puede conducir directamente a consecuencias determinadas en materia afiliativa. Porque, por ejemplo, si esa persona extranjera tiene hijos de precedente matrimonio y que no están reconocidos, perfectamente por el acto de matrimonio se pueden reconocer y pasa a tener una afiliación matrimonial respecto a aquel que la reconozca voluntariamente, por supuesto. O consecuencias de carácter patrimonial, régimen de bienes que ingresan de las cosas que adquieran durante la vigencia del matrimonio. Pero ojo, si ese matrimonio no tiene causa o tiene una causa ilícita, hoy día pudiésemos decir, oiga, no tenemos ninguna causal que nos permita incluso demandar la nulidad del matrimonio, porque nosotros sabemos que la nueva ley de matrimonio civil establece un número cerrado de casos ante los cuales usted puede recurrir de nulidad. La especialidad de las causales de nulidad es muy interesante. Entonces, ahí les dejo planteada quizás un hito de reflexión futura, ¿ya? O por ejemplo, oiga, ¿y qué pasa si eventualmente una persona contrae matrimonio con otra pensando solamente que tiene un patrimonio determinado, pero finalmente no lo tiene? O que aquella que contrae matrimonio tan solo por intereses pecuniarios. Recuerdo el caso, muy bullado, en el cual, por ejemplo, un varón embaucó a una mujer, la sedujo de una otra forma, contrajo matrimonio y esta persona, sin duda, era un estafador que venía de una serie de relaciones con los mismos modos operandi, que contraía matrimonio con una persona, después se separaba, se divorciaba, listo, pero en el intertanto consumía todos los recursos económicos de las nuevas parejas. Así. Terrible. La pregunta es, oiga, de ahí, ¿qué podríamos alegar? ¿Se podríamos alegar un divorcio? ¿O directamente podríamos alegar una nulidad por falta de causa? Bueno, esos son temas que no han sido planteados usualmente, pero se los propongo desde ya. Entonces, don Pablo, quiero que usted también quedó con la mano levantada finalmente, ¿o tiene alguna otra pregunta? No, había quedado con la mano de lo que dije recién. Ok. Entonces, se da cuenta que existe una multiplicidad de visiones de lo que de lo que puede llegar a construirse como el concepto de un error en las cualidades personales del otro contrayente. Vamos a ver entonces qué es lo que ha sucedido justamente con esta materia. A ver, y luego también les quiero indicar algunas soluciones a partir de algunas de las proposiciones que yo mismo les hice. En el caso de la impotencia, en el caso de la diferencia de la fe religiosa en los cónyuges, o por ejemplo, la diferencia en materia del conocimiento de las cualidades, ¿ya? A ver, por tanto, quizás desde ya nosotros podemos llegar a advertir, en primera instancia, que se trata de una cualidad inherente a la personalidad del cónyuge de carácter permanente y suficientemente grave como para ser objetivamente determinante para consentir en el matrimonio en consideración, ojo siempre, a la naturaleza y a los fines de este. Y fíjese que hay una sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua que dice que efectivamente, en este sentido, debe ser una cualidad inherente a la personalidad del cónyuge de carácter permanente para consentir en el matrimonio, por lo que cabe descartar desde ya el supuesto error basado en la circunstancia de que la cónyuge no tiene la más mínima intención de tener hijos, pues la negativa de procrear, inmediatamente de celebrado el matrimonio, aparece como una legítima opción de una persona joven que prefiere privilegiar la relación de pareja a la de formar una familia. Este caso es muy interesante, es una sentencia y, por favor, si alguien la quiere, se lo puedo pasar, es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua
del año 2007, es la causa Roll 372 del año 2007, en su considerando tercero establece eso. Fíjese, ¿qué es lo que sucedió acá? Una pareja más o menos joven, profesionales, los dos, contrajeron matrimonio. Empezó a pasar un tiempo, pasó alrededor de un año, y efectivamente el varón se dio cuenta que la mujer no quedaba embarazada. Y supuestamente ellos inicialmente tenían la visión de querer tener hijos de por medio. Pasó un año, pero no llegaban los hijos. Mantenían relaciones sexuales, no había concepción. ¿Qué pasaba? Él se hizo los exámenes y un día dijo, oiga, yo no tengo ningún problema. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y ahí justamente la mujer dijo, mire, que en realidad no te dije, yo tengo un implante y directamente en este instante de mi vida yo no quiero tener hijos. Yo quiero desarrollar mi vida profesional. Tuve un ideario previo de tener hijos apenas nosotros nos casamos. Pero hoy día, en mi proyecto de vida, no quiero hijos. Situación que fue advertida gravemente por la pareja, por el marido, y dijo, no, esto entonces no puede ser. Yo quiero hijos y quiero hijos ya. Tú no quieres hijos y por lo pronto no vas a querer hijos. No, no va a cambiar mi visión. Por tanto, lo que hizo este marido, demandó la nulidad del matrimonio fundado justamente en que habría comparecido un error en las cualidades personales. ¿Por qué? Porque la mujer, sin duda, estaba privilegiando su vocación profesional y económica en desmedro de una proyección de crecimiento familiar. ¿Qué les parece a ustedes, jóvenes? ¿Habrá obrado bien la Corte de Apelaciones? Doña Leslie, de que usted habló, doña Génesis, doña Carolina Reyes. Adelante. Sí, a ver, a mí no me parece bien, la verdad. Creo yo que también se debe respetar la decisión de una mujer en el sentido de querer desarrollarse profesionalmente en sus ámbitos. Ahora ya que ella le mintió todo ese año, yo creo que igual es negativo por parte de ella, porque ella debió haber sido sincera con su pareja, o sea, con su marido en este caso, y haberle contado cuáles eran sus expectativas y haber solucionado la situación. Entonces, en este sentido, está bien la Corte, creo yo. Bien. Creo que en ese sentido también comparto su misma visión. Yo pienso lo mismo, creo que para eso deben existir, ¿cómo era la palabra? Las capitulaciones matrimoniales, para que ambas personas se pongan de acuerdo al momento de contraer matrimonio. Bien, solamente una pequeña corrección, Leslie. Cuando estudiamos las capitulaciones matrimoniales, hoy día en Chile las capitulaciones matrimoniales tienen un contenido meramente patrimonial. Y justamente esa es la crítica que nosotros hacemos, que Claro. las capitulaciones tienen solamente ese mérito y no pueden pactarse, por ejemplo, cuestiones de carácter actitudinal o opciones de vida que se tengan en este proyecto de vida en común. Y para eso, Pero claro, en sería este necesario... caso, igual estaría afectando la vida de la mujer, porque igual no quería ser madre, porque le afectaría a su trabajo, ¿me entiendes? Por supuesto, y en En ese un sentido no tenemos... sentido patrimonial igual se vería afectada, por lo tanto deberían de llegar a un acuerdo antes de contraer matrimonio. Y ahí es donde justamente apuntamos con toda corrección de que ninguna de las finalidades que son de carácter ético-moral del matrimonio pueden ser forzadas por el legislador, ni mucho menos por el otro contratante. Me parece que es adecuada la visión que tiene la Corte de Apelaciones de Rancagua, porque efectivamente dice, oiga, si es completamente legítimo, como dice la sentencia, acá la estoy leyendo, dice que es una legítima opción el de una persona joven que privilegie, lógicamente, su relación de pareja y laboral antes de empezar a formar una familia más grande, que es legítimo. Ahora, si uno lo analiza en el contexto de, como usted dijo también, doña Carolina, la sinceridad, bueno, también habrá habido una afectación, pero que eso será motivo de análisis de otra sede. Pero ojo, ¿qué es lo que concluimos aquí? Que la negativa a procrear no puede ser considerada como un error en las cualidades personales de otro contrayente. Que esa es la conclusión. Lo mismo que para que vayamos concluyendo las hipótesis que yo les propuse, que el error sobre una cualidad personal y de la impotencia coedundi, también ha dicho la jurisprudencia que la existencia de una infertilidad, de una impotencia, sea coedundi o generandi, no es motivo para que se pueda reclamar, ojo, que se pueda reclamar la comparecencia de un error en las cualidades personales del otro contrayente. Más todavía, ya lo dijimos, porque la procreación
no aparece necesariamente como una finalidad en el matrimonio. ¿Por qué? Hay realidades matrimoniales que no tienen hijos, por opción o por motivos o circunstancias particulares, como por ejemplo matrimonio celebrado por personas mayores que ya no están en edad fértil, o aquellas personas que contraen matrimonio en artículo de muerte, de acuerdo a lo que establece el artículo 17 de la Ley de Matrimonio Civil. Pero también, fíjese, ¿qué pasa con el error sobre una cualidad personal? Una cualidad personal y la diferencia de fe religiosa de los cónyuges, que ha dicho la Corte en un caso muy interesante. Dice que sobre este punto se ha sentado que el error sobre las convicciones morales y religiosas exige que ellas sean de tipo fundamentalista, en el sentido de que signifiquen una restricción a la libertad de uno de los cónyuges o de los hijos. Se trata entonces de exigencias desmesuradas, de tal envergadura o magnitud, que ellas coarten la libertad del otro o que puedan llegar a constituir una amenaza a la convivencia pacífica de los contrayentes. Tan solo ahí entonces, esta diferencia de fe puede considerarse como un error en las cualidades personales. Desde ya entonces, vemos que a la hora de hablar de la comparecencia, de la configuración de este error en las cualidades personales, es de difícil concreción. Por lo mismo entonces, el legislador ha dicho, a ver qué ha dicho la jurisprudencia. Y para este efecto, les he compartido también, con bastante anticipación, el texto del profesor Íñigo de la Maza, que justamente habla sobre el error en las cualidades personales. Y trata de establecer criterios orientadores, porque definitivamente la parte puede creer que está frente a un error en las cualidades personales, demandarlo, pero finalmente el que tiene que convencerse de que existen o no estas cualidades es el juez. Por tanto, acá Íñigo dice, bueno, pero ¿cómo aplicamos el error en las cualidades personales? Y frente, como nosotros ya hemos dicho, existe una amplitud en cuanto a la configuración de la naturaleza del matrimonio y los fines del matrimonio, por tanto, hay que tratar de construir algunos criterios orientadores para el tribunal que permitan la aplicación justamente de esta causal de nulidad, basada en el error en las cualidades personales del otro contrayente. Y acá el profesor Íñigo Lamasa ha dicho, mire, esto se soluciona en base a una situación muy sencilla, que es el denominado doble test. Y este doble test que tiene una doble faz, un test que es preliminar, ojo, que tiene por objeto, yo diría que despejar aquellas cualidades personales que no resultan dogmáticamente desafiantes, y después aplicar el segunda parte del test, que es el test de entidad, ya asumiendo, como dice el autor, que no se trata de cualidades sobre cuáles recae el test preliminar, es decir, que no son cualquier tipo de cualidades personales. Ahora, entonces, resulta necesario que se analice por parte del tribunal determinar si la cualidad que se alega posee o no la entidad necesaria para ser considerada que atenta contra la naturaleza y fines del matrimonio, ¿ya? Por eso es que la solución que ha planteado la doctrina el día de hoy para poder aplicar la configuración de esta causal es la aplicación de este doble test. Este doble test está expuesto, está explicado muy bien en el texto del profesor Íñigo Lamasa, que está acompañado muy, y que me interesa que ustedes lo lean, ¿ya? Es importante que lo lean, ¿ya? Eso entonces en cuanto a el error, con lo cual también le dejo planteado un ejercicio para que lo vaya pensando y desarrollando. Si hubiese una concurrencia de circunstancias que constituyen error, cuando uno de los contrayentes no está impedido sexualmente ni padece ninguna enfermedad que lo impida o no para querer tener hijos, si uno de los contrayentes es estéril pero nunca se lo ocultó a su pareja, si uno de los contrayentes era sicario y su cónyuge no lo sabía, y eventualmente si uno de los contrayentes profesa una religión que le permite, por ejemplo, la poligamia, estaremos frente a la configuración de un error en las cualidades personales del otro contrayente, atendido a la naturaleza y fines del matrimonio, que han de ser consideradas como determinantes para prestar el consentimiento matrimonial. Se lo dejo planteado para que la reflexione. Y finalmente, vamos a la fuerza como vicio del consentimiento matrimonial. A ver, en esta materia vamos a decir lo siguiente. Está fundada en el artículo 8, número 3. En cuanto a la fuerza, para que viese el consentimiento matrimonial, según el artículo número 8, el número tercero, lo será si ha habido fuerza según los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil, ocasionada por una persona o por una circunstancia externa que hubiese sido determinante para contraer el vínculo, ¿ya? Vamos a ver que entonces la referencia
que se hace a los artículos 1456 y 1457 implica que para que la fuerza vicie el consentimiento debe ser grave, injusta y determinante. Yo incluso agregaría también actual, ¿ya? Y nosotros recordemos que es grave la fuerza, capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Así lo dice el artículo 1456, ¿ya? Y considerándose que tiene este carácter el justo temor, por ejemplo, de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Y por su parte, la misma disposición agrega que el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar, por ejemplo, a una persona a quien se debe sumisión y respeto, no basta para que vicie el consentimiento. Pero también la fuerza debe ser injusta, cuando constituye una coacción que implica actuar al margen de la ley o contra la ley, de modo que el ejercicio legítimo de un derecho jamás puede ser fuerza que vicie la voluntad, aun cuando, por ejemplo, indiscutiblemente significa una coacción. Y finalmente, la fuerza debe ser siempre determinante, cuando se ha ejercido con el objeto de obtener el consentimiento, premisa que se desprende del artículo 1457, ¿ya? Basta entonces que se haya empleado por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento, complementando, eso sí, el artículo 8 de la Ley de Matrimonio Civil, que reitera que la fuerza puede ser ocasionada por una persona o incluso por un grupo indeterminado de personas, denominado por el legislador como una circunstancia externa. A ver, ¿qué tipo de circunstancia externa pudiese configurar una causal de fuerza, jóvenes? A ver, creativos. Una circunstancia externa. A ver. Ya pues, como... Por ejemplo, ¿podría ser la fuerza que somete a la familia? Ya, bien. Bien. A ver, doña Camila Guyana, adelante. Profesor, buenos días. Por ejemplo, ¿podría ser un embarazo? Efectivamente, pero miren el monito. Le estaba soplando la respuesta. Lamentablemente, sí. Creo que nuestra sociedad hoy día no se merece ese tipo de actuaciones, pero es una realidad también de muchos núcleos familiares. ¿Cuántas veces hemos sabido de casos en los cuales padres, ascendientes, la familia, ha forzado a contraer matrimonio a una pareja producto de un embarazo que no fue deseado? La pregunta es si se ven forzados el día de mañana, ¿podrían alegar que el matrimonio fue celebrado con fuerza? Y la fuerza fue originada por justamente una circunstancia externa, como por ejemplo el embarazo no programado determinadamente. Ese es un tema que también es importante. Y eso me lleva también a plantearles un caso, no sé si se los comenté a ustedes desde ya, hace varios años atrás me tocó ver justamente un caso de este tipo, en donde eventualmente sucedió lo siguiente. Había una pareja que ya llevaba varios años de relación, una pareja, un hombre y una mujer, y en un momento la mujer, el varón directamente, dijo, ¿sabes qué? En realidad yo ya no quiero más esta relación, necesito que esto se termine. La mujer dijo, y esto es un caso real, jóvenes, por favor, no es un tema de merecer género, dijo, bueno, si tú me dejas, yo te voy a denunciar por violación. Y te tienes que casar conmigo. Si no te casas conmigo y no me vas a dejar, te voy a denunciar por violación. Lógicamente, estamos frente a una persona que eran muy jóvenes también, ¿ya? Tengamos en consideración también el baremo del artículo 1456 y 1457, es decir, la gravedad de la fuerza debe causar una fuerte impresión, teniendo en consideración que la persona a quien va dirigida, teniendo a su turno en consideración el sexo, condición, edad, entre otros, ¿ya? Lógicamente, estamos frente a una persona que era, por favor, no quiero ser falto de respeto, pero muy ingenua en cuanto a lo que podía pasar. No tenía asesoría jurídica, se asustó, dijo, bueno, en realidad, ¿qué hacemos? Pero siempre estaba entonces que el matrimonio fundado en que efectivamente ellos se casaron, y finalmente se casaron, porque si no se casaban, no hubo quiebre de la relación porque directamente existió esta amenaza previa, y en definitiva contrajeron matrimonio.
Pero al pasar muy poco tiempo de haber contraído matrimonio, el varón dijo, no, esto no puede seguir. Así que yo lo que voy a hacer es que demandar la nulidad del matrimonio porque justamente hubo fuerza. Porque yo me casé por el temor de que si no me casaba, me iban a denunciar por violación. Y yo sé cuáles son las consecuencias de eso. Porque lo más probablemente, y debe ser así el sistema, debemos creerle a la víctima de un delito, más todavía de tal entidad de significación que compromete la indemnidad sexual. Y los referentes están que efectivamente las personas que son formalizadas por el delito de son generalmente se les pide la medida cautelar de una prisión preventiva. Entonces, ante toda esa visión, él dijo, no, yo prefiero casarme. Contrajo matrimonio y directamente se empezó a crear una sensación de ahogos, de resentimiento, pero sobre todo psicológica, de mucho afectación. Concluyó directamente, después de una serie de terapias psicológicas, dijo, no, yo aquí yo tengo que presentar directamente una demanda de divorcio, no divorcio, sino directamente de nulidad. ¿Por qué? Porque hubo fuerza. Dicho y hecho, presentó la demanda de nulidad, pero acto seguido, la mujer presentó una denuncia ante el Ministerio Público por violación. Se le formalizó a esta persona. Fíjese, habían mantenido relaciones sexuales, habían indicios de actividad sexual, y esta persona fue requerida y fue asumida respecto de él una medida cautelar gravosa como es una prisión preventiva. Lógicamente, después de una serie de informes psicológicos, psiquiátricos, se estableció directamente que no había habido violación, que también se citó al perito, al psicólogo de esta persona para que dijese desde cuándo se arrastraba todo este proceso, que devela justamente un proceso propio de intimidad de las personas, y se concluyó directamente que efectivamente no había habido delito, pero esta persona estuvo en prisión preventiva y definitivamente después se tramitó la causa como correspondía y se declaró la nulidad del matrimonio por justamente haber comparecido fuerza a la hora de la celebración. Más que mal, nunca se pudo escapar del temor porque efectivamente fue denunciado y cumplió una suerte de prisión preventiva, o sea, sufrió la prisión preventiva por alrededor de 2 meses hasta que evidentemente se modificó la cautelar. Ya, eso es algo también interesante. Pero ojo, estos casos pasan, es un caso real, y se lo comento porque justamente me tocó intervenir en el juicio de nulidad de este matrimonio, que finalmente el Tribunal de Familia dijo, sí, efectivamente se declara nulo el matrimonio. Entonces, tengamos en consideración que las circunstancias externas también pueden servir para configurar la fuerza en este caso. ¿Bien? Bien, jóvenes, creo que estos son, yo diría que los elementos que quería tratar con ustedes que eran de mayor especialidad o de mayor discusión, porque, como usted podrá advertir, de la lectura de esta unidad que es asincrónica del matrimonio, del concepto, naturaleza, finalidades, características, que es de muy fácil lectura, verá también que es muy sencillo el estudio, y permítame, voy a volver un poco hacia atrás, solamente para referencia, que también se lo voy a dejar a usted para que se vaya orientando, para que vaya viendo lo siguiente. Ojo, tenemos también que recordar, y es una guía de estudio para ustedes, que lo que tiene que estudiar usted también ahora son solamente revisitar las diligencias previas, las coetáneas y posteriores al matrimonio, que es algo que es de muy sencilla lectura, pero teniendo también la extensión del programa académico, esto no amerita directamente una exposición que sea demasiado laxa en cuanto a su exposición, porque es lectura solamente de artículos, no hay mayores discusiones al respecto. Donde sí hay discusiones, justamente fue los tópicos que tratamos el día de hoy. ¿Ya? Les voy a dejar esta presentación para que les sirva de guía de orientación para vuestro estudio. Bien, cualquier duda o consulta, por favor, quedo abierto a ella en este instante. ¿Dudas o consultas? Si no, dejamos la clase hasta acá, con solamente la particularidad de que se preparen porque la próxima semana, cuando ya empecemos a revisar el curso de Derecho a Familia, vamos a entrar de lleno a un tema que es, yo diría, apasionante, que son las crisis familiares y las crisis matrimoniales. Doña Carlina, antes de terminar. Sí, profesor, a mí me quedó una